Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Por aquel tiempo Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de sanar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. El mundo en donde Jesús vive, crece, se desarrolla, es un mundo que, desde el punto de vista social, puede ser llamado una sociedad cerrada. En una sociedad cerrada, las estructuras son rígidas. En una sociedad cerrada, las clases sociales o los grupos sociales están perfectamente determinados y es muy difícil poder traspasar las barreras de esos grupos. El ascenso social era tremendamente difícil de alcanzar y el intento de empinarse en ese empeño era duramente sancionado. Bajar, en cambio, era muy fácil, porque las sociedades cerradas suelen coincidir también con las culturas del honor. El honor es un bien tremendamente escaso, muy, muy difícil de adquirir y muy fácil de perder. Quedar deshonrado podía ocurrir en cualquier momento. Adquirir un honor especial era aspirar a algo que estaba normalmente fuera del alcance de la mayoría. Esos parámetros hay que entenderlos para poder entender lo que ocurre en el Evangelio de hoy. Nosotros hemos ido progresando como sociedad. Nuestras sociedades tienden a ser cada día más abiertas. Sociedades en donde no solo se permite, sino que se impulsa el progreso en el campo social, en donde es bien visto aquel que por su propio emprendimiento, por su propio mérito, por sus propios esfuerzos, es capaz de escalar posiciones que sus padres todavía no soñaban. Esa situación se da en las sociedades abiertas, pero no en las cerradas. En una sociedad cerrada, el hijo del carpintero puede aspirar a ser carpintero. Podía aspirar a ser mejor carpintero que su padre, pero carpintero. En una sociedad cerrada, que el hijo del carpintero se parase en la sinagoga y no solo leyera la palabra, sino que además la comentara, eso era intolerable. Jesús no poseía la acreditación de maestro. Jesús, si le preguntaban quién había sido su maestro, no tenía a quién señalar. Cualquier persona que se erigiera como maestro en la época de Jesús tenía que señalar claramente a los pies de quién había aprendido su doctrina y quién le había dado la licencia para enseñar. Jesús
no poseía esa licencia, no poseía ese currículum. Por tanto, eso es lo que causa escándalo entre sus vecinos. Que Jesús hablara de cosas propias de un carpintero, de herramientas, de maderas, o cosas propias de un albañil, porque lo que es Jesús realmente, lo que indica el texto de Marcos, es una tarea bien humilde. La palabra tecton, que es la que se utiliza en el texto original, indica no al carpintero especializado, sino lo que diríamos actualmente el equivalente a un maestro de la construcción, alguien que se maneja en esa área y que es capaz de trabajar la madera, de levantar una pared, de hacer un cimiento, etc. Pero esos oficios eran mirados con desprecio por aquellos que se consideraban más elevados, por aquellos que se consideraban más sabios. El gran drama de este evangelio es que es tan fuerte el prejuicio de sus vecinos que, aún reconociendo la sabiduría de Jesús, aún reconociendo la autoridad de Jesús, aún reconociendo que a través de sus manos se están obrando milagros en medio de ellos, no lo toleran. Y esa intolerancia los vuelve sordos a esa sabiduría, ciegos ante los signos y los milagros. Jesús, dice el texto, se admira de su falta de fe. Uno podría preguntarse, pero ¿de qué se admira Jesús? Si él también había nacido en esa sociedad, sabía cuáles eran los parámetros en los que tenía que moverse. Pero Jesús se acuerda también de que este es un pueblo que ha bebido desde siempre, desde el seno materno, la leche de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, ¿qué fue diciendo una y otra vez, a través de los profetas fundamentalmente, incluso a través de los salmos, a través de las historias recopiladas en el Pentateuco, que Dios no se rige por estas convenciones sociales, que si Dios quiere puede hacer que se levante el pobre y se siente en medio de los príncipes de su pueblo, que Dios, si quiere, y así lo ha querido, puede optar no por el mayor, no por el más vistoso, no por el más poderoso, sino por aquel pequeño, por el humilde, por el hermano segundo, por el frágil, por el huérfano, por la viuda, por el extranjero, por el indigente. Y ese es el Dios que fue revelado al pueblo de Israel, generando un desafío en este pueblo. Viven en una sociedad cerrada, pero tienen la revelación de un Dios que les dice: yo pienso de una manera distinta, yo obro de una manera distinta. No hacer el empeño, no hacer el esfuerzo por superar los prejuicios de esa sociedad cerrada, es la manifestación de que esto que han escuchado, esto que han aprendido, no ha calado en el corazón, no ha transformado su modo de mirar. El desafío de pasar de sociedades cerradas a sociedades abiertas, de sociedades excluyentes a sociedades inclusivas, es un desafío que ya estaba en tiempos de Jesús y que está todavía presente en nuestro tiempo. Hemos crecido, hemos avanzado, tendemos a tener sociedades cada vez más abiertas e inclusivas, pero nos falta mucho que caminar.
en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Pidamos al Señor que estos tiempos nuevos que estamos viviendo, estos tiempos de incertidumbre, estos tiempos también de decisiones. Hoy día empieza a trabajar la Convención Constituyente en Chile. Pidamos al Señor que todos estos signos que estamos viviendo nos ayuden a ir creciendo en la inclusión, nos ayude a ir creciendo en la apertura, nos ayude a ir creciendo en el empeño de construir una sociedad más justa, más solidaria, más humana, en suma, más cristiana.